Muy bien, listo. Ya empezamos la grabación. Entonces, comenzamos con este tema, ¿no? Derivadas parciales. Bueno, en cálculo 1 ustedes ya lo han visto muy bien lo que es derivadas. Derivamos, bueno, en este caso y respecto de x, ¿no? Donde x era la variable independiente. En este caso estamos trabajando con lo que son tres ejes, ¿verdad? El x y z. Por lo que tenemos que manejar dos variables a la vez. Aunque esto se puede agrandar, ¿ya? En derivadas parciales es la gracia. Puedes trabajar con muchas variables, no restringirte a estas dos variables x y. Puede haber variable u, v, t, etc. Y a ver, realicemos algunos ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de su práctica, ¿ya? Voy a hacer algunos sencillos que encuentro por acá. Obviamente no van a ser los que ustedes van a resolver en la práctica, así que elijamos alguno. Por ejemplo, el ejercicio 1. Se ve bastante sencillo. A ver, copiamos el ejercicio 1 y ahí está. Vámonos a pisar. Ya a ver, vamos a primero ese que dice inciso A. Nos da una función que depende tanto de x como de y. Y va a ser igual a todo esto, ¿no? Este polinomio. Ya nos da la respuesta, pero vamos a dividir, perdón, vamos a derivarlo. Nos pide ya lo que son las derivadas parciales, ¿no? Respecto de x y respecto de y. Entonces, a ver, primero copiamos el enunciado, dice. Cambiamos el grosor, ahí está. La función que depende tanto de x y de y es igual a x a la cuarta menos 4x al cuadrado, y al cuadrado más y a la cuarta. Esto ya les debió explicar, licenciado. Cuando hablamos de derivadas parciales, debemos considerar una variable a la vez. La otra se va a considerar como si fuera una constante cualquiera. En este caso, si derivamos la función, ¿no? Esta va a ser la notación. Derivada de la función respecto a qué variable. Primero x. Vamos a ver los cambios que ocurra en la función cuando nuestra variable x cambie, ¿no? Entonces, mi derivada va a ser igual. Aunque también podemos anotarla así, ¿verdad? Perdón, es f la función. La derivada de la función respecto de x. Listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Derivamos, término a término. Primer término que tengo ahí, x a la cuarta. Derivada de x a la cuarta, el 4 baja a multiplicar. Y le resto 1 al exponente. 4 menos 1, 3, ¿no? Derivada de x a la cuarta, 4x cúbico. Siguiente. Ahí tengo como siguiente término a negativo 4x al cuadrado por y cuadrado. Bueno, negativo 4 es una constante. Se queda multiplicando, no hay problema. X al cuadrado es la variable. Derivo. Derivada de x al cuadrado, baja a multiplicar ese exponente 2. Y le resto en 1 a mi exponente, ¿no? 2 menos 1, 1. Simplemente x. Por y al cuadrado. Como estamos derivando respecto a x, y se lo considera simplemente como una constante. Se queda multiplicando. Y al cuadrado. Más, ahora ahí tengo y a la cuarta. Y a la cuarta, bueno, y no es la variable que estoy derivando. Por lo tanto, es una constante cualquiera. Derivada de una constante, 0, ¿verdad? Así que ahí queda. Operamos un poco, a ver. La derivada de mi función respecto a x va a ser igual a 4x al cubo menos 4 por 2, 8. 8x por y al cuadrado. Ahí verificamos la respuesta. 4x cubo menos 8xy cuadrado. Ahí está, da lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, si derivamos esto respecto a y, colocamos también la notación, ¿verdad? Esta vez derivamos a mi función respecto a mi variable y. Vamos a ver los cambios de la función cuando y cambie. Entonces tenemos la derivada de mi función f respecto a y va a ser igual a, en este caso, tomamos a x como la constante y a y como la variable. Va a ser al revés. Entonces tenemos aquí un primer término, x a la cuarta. X no es mi variable en este caso, ¿no? Es y. Por lo que lo tomamos como una constante. Derivada de una constante, 0. Ya, no lo anotamos. Siguiente. Derivada de menos 4x al cuadrado por y cuadrado. Menos 4 es una constante, se queda multiplicando. X al cuadrado. Para este caso va a ser una constante también. Entre comillas, ¿no? Constante. Entonces, x al cuadrado se queda también multiplicando. Y al cuadrado. Ya. Y es mi variable que deseo derivar. Entonces derivo y al cuadrado. Derivada de y al cuadrado, 2 veces y. Listo. Siguiente término. Y a la cuarta. Derivada de y a la cuarta. De manera análoga, ¿no? Derivada de y a la cuarta va a ser 4 veces y cúbico. Y listo. Si operamos algebraicamente, quedamos, ¿no? Menos 4 por 2 va a ser menos 8. X al cuadrado por y más 4 veces y al cubo. Ya tenemos la derivada parcial respecto a y. ¿Ya? Este primer tema es muy sencillo. Es simplemente aplicar lo que ustedes ya conocen de derivadas de cálculo 1, ¿verdad? Así que simplemente queda un repaso a esa tablita de derivadas que ustedes tengan.
Pero ¿dónde se va a complejizar este tipo de ejercicios? Es acá, cuando hablemos de la regla de la cadena. Eso, como ustedes saben, en derivadas se aplicaba cuando la función que teníamos era una función compuesta. Aquí va a ser lo mismo también. Vamos a aplicar regla de la cadena cuando tengamos una función que dependa tanto de x como de y, pero a su vez esté compuesta, como en este caso. Tenemos a x que depende de estas variables r y t, y a y que depende de estas variables r y t. El método más sencillo para derivar estos tipos de funciones compuestas es mediante este que se lo llama el árbol de derivación. Y vamos a hacer un ejemplo, a ver acá. A ver, imaginemos que tenemos una función, ¿verdad? Que dependa de x y y. Que sea igual, a ver, inventémonos algo, no, reciclemos lo que teníamos antes. Tenemos ahí x a la cuarta menos 4x al cuadrado y más y a la cuarta, ¿verdad? Bien, esa era la función base que tienen. Pero imagínense ustedes que x y y, estas mis dos variables, dependen de otras variables. Como por ejemplo, no sé, anotémoslo acá. X depende de una variable t, siendo x igual a la ecuación 3t más 2. Y mi variable y depende también de esa variable t, donde tenemos que y va a ser igual a, digamos, t al cuadrado más 1. ¿Perfecto? Entonces tenemos ahí nuestra función que depende de x y y, pero x depende de la variable t y y también depende de la variable t. Ahora imagínense ustedes que me piden que calcule la derivada de mi función respecto a esa variable t. ¿Cómo lo hago? Primero tienen que hacer ese orden. ¿Quién depende de quién? A ver, esa mi función va a ir primero. Ahí tengo mi función. Vamos a hacer el árbol de derivación. Esa mi función, ¿de qué variables depende? Aquí dice, ¿no? Y aquí está también implícito. Las únicas dos variables que hay son x y y. Entonces mi función depende únicamente de x y de y. Pero a su vez, nosotros sabemos que x depende de t y y también depende de t, ¿verdad? Entonces aquí anoto, ¿no? Que x depende de t y y depende de t. Si hubiera más variables, como por ejemplo, no sé, que x depende de 3 veces t más 2 más r. Aquí depende de dos variables, la variable t y la variable r. Esa sería otra rama, porque x depende de t y r. ¿Ya? ¿Se me entiende eso? Dejémoslo así anotado. Perfecto. Ahora, si me piden la derivada de la función respecto a mi variable t, ¿se fijan? La variable t está aquí. La voy a inserir en un círculo. Ahí está. No, está en dos lugares. Significa que tengo que recorrer esos dos caminos para ir a la derivada. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A ver, anotémoslo. Para llegar a lo que es mi derivada de mi función respecto a t, primero, ¿qué me dice? Lo voy a hacer con naranja. Tengo que derivar a mi función primero respecto a x. Derivo mi función primero respecto a x. Luego, tengo que derivar a x respecto a esa variable t. Bien, ese es un camino. Lo voy a anotar acá. La derivada de mi función respecto a t va a ser primero la derivada de mi función respecto a x por, ¿ya? La derivada de x respecto a t, ¿no? Listo. Eso es por este camino, ¿no? Hemos recorrido este camino de acá. El primer camino hasta llegar a t. Ahora hay que recorrer el segundo camino. ¿Qué dice que hay que hacer primero? Hay que derivar a la función respecto a qué variable? A y. Primero derivamos a la función respecto a y. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar a y respecto a t. Entonces, ¿qué dice primero? Derivamos a mi función respecto a y, multiplicado por derivamos a y respecto a t. Y ahora, ¿cuál va a ser la relación entre estas derivadas? ¿No? Aquí directamente yo les había puesto un por, ¿verdad? Aquí y acá. ¿Pero por qué? A ver, les voy a decir la regla. Aquí se forman ramas, ¿verdad? Bueno, estas flechas tómenlo como ramas. Queremos derivar la función respecto a esta mi variable t, pero había dos caminos. Entonces, para armar esta ecuación, ¿no? De la regla de la cadena, ¿no? De funciones compuestas, hagamos ahí el primer camino, que era primero derivando respecto de x y luego respecto de t, ¿no? Era una línea recta, ¿verdad? Seguíamos toda una rama. Cuando estamos llegando a la variable por una sola rama, las derivadas parciales deben multiplicarse. Por el otro camino, primero hemos derivado de y de ahí recién hemos llegado a t, ¿verdad? Como están todos en la misma rama, se multiplican. Pero ahora, ojo, he obtenido dos fases, ¿no? Esta primera y esta segunda. Esta está aquí. Y esta otra está acá.
ambas son las derivadas de la función respecto a t, ¿no? Hemos llegado a t desde los dos caminos que había. Pero ambas son de distintas ramas. Cuando las derivadas que nosotros hallamos son de distintas ramas, deben sumarse. Y entonces la regla sería, si están en la misma rama, se multiplican. Si están en distintas ramas, las derivadas deben sumarse. Muy bien. Vamos a ver, borremos estas flechas. Ahí, ahí. Uy. Bueno, se queda ahí. Ya. Entonces, así hallamos nuestra derivada, nuestra función respecto a la variable t. Tiene que ser respecto a este, hemos llamado árbol de derivación. Se borró aquí x. Ahí está. Listo. Ya tenemos aquí la ecuación, ¿no? La derivada de mi función respecto a t va a ser igual a la derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a t. Muy bien, esto podemos operar. Para eso tengo que hallar estas derivadas parciales, ¿no? Hagámoslo acá como operación auxiliar. A ver, primero voy a hallar este, que es la derivada de mi función respecto a x. O sea, me están pidiendo hallar f de x, ¿verdad? Derivamos esta mi función respecto a esa variable x. A ver, ahí tengo x a la cuarta, ¿verdad? Derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. Ahí está. 4x al cubo. Listo. Siguiente. Ahí tengo negativo 4. Es una constante, se queda multiplicando. Por x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado, 2 veces x. Por y al cuadrado. Como estamos derivando respecto a x, a y lo consideramos entre comillas una constante. Muy bien. Y al cuadrado. Más, ahí tengo y a la cuarta. Bueno, y a la cuarta es nuestra constante, ¿verdad? Así que derivada de una constante, 0. Listo, ya tengo mi derivada parcial respecto a x. Había sido igual a 4x al cubo menos 4 por 2, 8, x por y al cuadrado, ¿no? Ya lo teníamos antes. Ahora, siguiente derivada parcial. Tengo que hallar la derivada de x respecto a t, ¿verdad? Voy a hacerlo acá con azul. Necesitamos hallar a x. Cambiamos el grosor. Ahí está. Derivamos a x respecto a t. A ver, esta es mi ecuación, ¿verdad? De x. Haremos lo mejor, a ver. Ahí, listo. X es igual a 3 veces t más 2 más r, ¿verdad? Derivamos esta función respecto a la variable t. Ahí tengo 3 veces t. 3 es una constante, se queda multiplicando. Por derivada de t. Derivada de t es 1, ¿verdad? Recuerden que es una variable, así que derivada de una variable, así sin más, una variable lineal es 1. Derivada de t, 1. Más derivada de 2, 2 es una constante, no me interesa, 0. Más derivada de r. Estamos derivando respecto a t, no olviden. R no es nuestra variable a evaluar por el momento, entonces lo tomamos como una constante más. Derivada de una constante, 0 también, ¿no? Así que simplemente nos queda 3. La derivada parcial de x respecto a t había sido igual a 3. Listo, siguiente. Ahora tenemos que hallar la derivada de la función respecto a y. Tenemos que hallar f de y. Esto va a ser igual, ¿no? Veo mi ecuación y derivo respecto a y. Veamos, ahí tengo x a la cuarta. X no es mi variable a evaluar, por lo que es una constante. Derivada de una constante, 0. Listo. Derivada de esto, a ver. Ahí tengo un menos 4, ¿no? Que es una constante, se queda multiplicando. Por x al cuadrado. X no es mi variable, ¿verdad? Así que se queda multiplicando también. Por y al cuadrado. Ah, esa es mi variable. La derivo. Derivada de y al cuadrado, 2 veces y. Más, a ver, ahí tengo y a la cuarta. Derivada de y a la cuarta es mi variable, 4 veces y al cubo. Entonces me queda que la derivada parcial de mi función respecto a y había sido, a ver, menos 4 por 2, menos 8, x al cuadrado por y, más 4y cúbico. Listo, ya tengo la derivada de mi función respecto a y. ¿Qué me falta? Lo último, derivada de y respecto a t. Veamos, ¿dónde está mi y? Aquí está. La ecuación de y era igual a t al cuadrado más 1. Muy bien, derivo a y respecto a t. T es mi variable. Ahí tengo t al cuadrado. Derivada de t al cuadrado, 2 veces t. Más 1, derivada de una constante, 0. Así que se queda así, como 2 veces t. Listo, ya tengo todas las derivadas parciales. F de x, x de t, f de y de t. Reemplazo todo aquí en esta ecuación que se me ha formado, ¿verdad? Ahí tengo derivada de mi función respecto a x. Aquí era igual. 4x al cubo menos 8
x por y al cuadrado por la derivada de x respecto a t, ¿cuánto era? 3. Más derivada de mi función respecto a y, ahí la tenía, ¿no? Es menos 8 x al cuadrado y más 4y cúbico por la derivada de y respecto a t, lo cual me salió 2 veces t. Listo, aquí hacen su álgebra y acabó el ejercicio. Veremos, 4 por 3, 12, x al cuadrado. Perdón, x al cubo. Estoy haciendo la multiplicación, ¿no? Término a término. Menos 8 por 3 va a ser menos 24. Menos 24, x al cuadrado, más, a ver, siguiente, 2t por menos 8x cuadrado y va a ser menos 16. Esto lo borro, aquí está. Menos 16, x al cuadrado y, más 4y al cubo por 2t me va a dar 8 y al cúbico por t. Y listo. Esa había sido la derivada de mi función respecto a mi variable t. Espero que se haya entendido esto sobre lo que son derivadas compuestas, ¿no? Regla de la cadena. Tenemos que hacer siempre caso de esto, lo que es el ejercicio de el árbol de derivación. A ver, Alexander Gabriel levantó la mano. ¿Tiene alguna duda? Sí, en la respuesta, creo que le faltó multiplicar el 2t al menos 8x más y. Ah, tienes toda la razón. Falta la t. En el tercer término, ¿verdad? Aquí me faltaría una t. Sí. Ah, bueno, regámoslo. Menos 8 por menos 2t sería menos 16t x cuadrado por y. Listo, perfecto. Muchas gracias. Esa sería la respuesta, ¿no? En este caso, nuestra derivada nos salió en función de las variables x, y y t. Ya, este tipo de ejercicio se va a presentar siempre. Ahora, a ver, también podría presentarse otro tipo de ejercicio donde no nos dan directamente la función como tal, ¿no? Aquí nos daba la función. Puede presentarse un ejercicio en el que no. A ver, denme un... Ya, ahora sí, ya lo tengo. Comparto pantalla de nuevo. Bueno, este fue el ejercicio que yo resolví, ¿no? Pero lo que me interesa es esta parte. Ahí está. Esto nos daba como enunciado. Ahora, el ejercicio que nos pedía saber, nos pedía ver, hallar el valor de k. A esto me necesito. A ver, ya, lo reescribiremos. A ver, nos decía. Primero nos daba una función. Nos decía que g, que depende de y más z sobre x, y x más z sobre y, era igual a 0, ¿ya? Me está dando una función. Ojo, estas son sus variables. ¿Ya? Al igual que aquí teníamos, ¿no? A f que depende de x y y. Aquí me dice que g, pues depende de y más z sobre x y x más z sobre y. Aquí está compuestos, ¿notan ustedes? Bien, esto ya lo necesito. Era todo lo que estaba. Así nos daban el examen y nos pedía hallar ese valor k. Hallar k para que se cumpla que x por la derivada parcial de z respecto de x más y por la derivada parcial de z respecto de y era igual a k veces z cuadrado menos x al cuadrado por y al cuadrado. Ya van a ver este tipo de ejercicios en casi cualquier examen, ¿ya? Así que voy a dar especial enfoque en este tipo de ejercicios. Bueno, para resolver estos ejercicios necesitamos de dos cuestiones. La primera es aprender lo que es el árbol de derivación que ya les enseñé, y la segunda es aprender lo que son un poco quizás, no recuerdo bien si vamos a utilizarlo, pero por si acaso aprendámoslo, derivadas implícitas. Aquí está la diapositiva. Ahí está, comparto pantalla. Esta es la demostración, ¿ya? No le da mucha importancia. Si quieren saber de dónde vienen las ecuaciones, pueden hacerlo, ¿ya? Pero una derivada implícita pueden hallarla mediante estas ecuaciones de acá. Si quieren hallar la derivada de y respecto a x, ¿no? Y no está despejado, ¿no? Por ser implícita, pueden aplicar estas ecuaciones, ¿no? Las cuales también las vamos a anotar aquí. Creo que va a ser lo único que vamos a necesitar. Entonces, necesitamos saber lo que era el árbol de derivación, que les explico cómo se efectúa. Y lo segundo, saber esto. Cómo hallar derivadas implícitas. Ya, primero que nada. Así como está, nos daban el ejercicio. La primera dificultad que tenemos es esta de acá. Mis variables no son el típico x y y, ¿verdad? Está ahí implícito. O sea, no está
como podríamos mencionar, no está despejado. Así que es nuestra primera tarea, despejar, ¿no? O sea, que nuestra función simplemente esté en función de dos variables. Así que lo que voy a hacer es a todo ese componente, ¿no? Que era y más z sobre x, le voy a dar otro nombre. Le voy a dar el nombre de u. Y este otro, que era la componente x más z sobre y, le doy otro nombre, v. Entonces se forma que u va a ser igual a y más z sobre x. Y v va a ser igual a x más z sobre y. Eso es primero. Ahora, si hago ese cambio de variable, ¿cómo me queda mi función? Me queda que g, reemplazando, ¿no? Respecto a u y a v, es igual a 0. Perfecto. Ya tengo lo que yo quería. Mi función está simplemente teniendo como variables a u y a v, v. Solo son dos, ¿verdad? Ya no está tan complejo como antes. Así que a partir de aquí puedo derivar. Pero como sé que es una función compuesta, ¿no? Aquí he visto que u depende de y, x, z y b también depende de x, y, z. Tengo que realizar el árbol de derivación. Entonces veamos, hagámoslo por acá. Aquí más a la derecha. Ahí tengo en un principio a mi función g, ¿verdad? Ahí tengo que mi función g depende de dos variables. ¿Quiénes son? U y v. Listo. ¿Qué más? Aquí veo en mi primera ecuación que u depende de las variables x, y y z, ¿verdad? Depende de esas tres variables. Entonces, u depende de x, depende de y depende de z. ¿Y qué pasa con v? Lo mismo, depende de x, y y z. Entonces, v depende de x, depende de y también depende de z. Listo. Ahora hay que trazarnos metas. ¿Qué me pide ayer aquí? Me pide ayer la derivada de z respecto de x, ¿no? Y también la derivada de z respecto de y. Esas son mis dos prioridades. Para hallar el valor de k, primero tengo que hallar esas dos derivadas parciales. Entonces aquí, bueno, primero, hallamos la derivada de z respecto de x. Ya, ahora veamos nuestras fórmulas, ¿no? Ahí dice que la derivada de z respecto de x, ¿no? Es la segunda que está aquí a la derecha. Va a ser negativo la derivada de la función, aquí está denotado como f, ¿no? Bueno, en este caso nuestra función se llama g. Así que podemos cambiarlo aquí. Usando esto de acá, la misma analogía, la derivada de z respecto a esa variable x va a ser igual a negativo en el numerador que hay, la derivada de esa mi función respecto a x. Aunque mi función no se llama f, se llama g, ¿verdad? Entonces va a ser la derivada de g respecto a x. Sobre, ahí abajo dice derivada de la función respecto a z. Entonces necesito ya la derivada de esa mi función que se llama g respecto a z. Listo. Esta es la ecuación que necesito. Entonces, para hallar z de x, tengo que hallar dos derivadas, ¿no? Tengo que hallar la primera, que es la derivada de mi función g respecto de x. Y también necesito hallar la derivada de g respecto de z. Si hallo esas mis dos derivadas, voy a obtener lo que quiero, ¿no? La derivada de z respecto de x. Tiene que ser todo por pasos. Veamos, necesito g de x. Entonces aquí como primer paso necesitamos hallar a g de x. G de x, ¿a qué va a ser igual? Veamos nuestro árbol de derivación. ¿Dónde está x? Está aquí y aquí, ¿no? Está en dos lugares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar rama por rama hasta llegar a x. La primera rama, ¿qué me dice? A ver, de hecho, copiamos esto. De seguro el árbol de derivación lo voy a necesitar más adelante. Responde. No, bueno, ya. Ya no hay problema, se puede repetir. Ya, veamos. ¿Qué tenemos que derivar hasta llegar a x? Primero, partimos de arriba, g. Para llegar a x, primero, ¿qué tengo que hacer? Derivar a g respecto de u. Primer paso. Segundo paso, ¿qué me dice? Una vez ya estoy en u, tengo que derivar a u respecto de x. Y listo, y se fijan, he seguido esta única rama. No me he desviado. Entonces, como están en la misma rama, se multiplican estas mis dos derivadas. Entonces anoto acá, ¿no? A ver, ahí, ya está. G de x va a ser igual a g de u, ¿no? La derivada de g respecto de u, por la derivada de u respecto de x. U respecto de x. Esto borremos. G de x lo pone con color negro. Listo.
Ya he hallado la primera forma de llegar hasta x, ¿verdad? Desde g. Ahora, tengo que hacer el otro camino, hasta llegar a esta otra x. En ese camino, tengo que pasar primero por v. Entonces, tengo que derivar a g respecto a esa mi variable v. Y una vez que estoy en v, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar a v respecto de x. Y listo, he seguido una sola rama, ¿no? Poco choqué la rama, pero he seguido una sola rama, no me he desviado. Estas dos derivadas se multiplican. Lo anoto aquí también. De aquí va a ser, primero, derivada de g respecto de v por derivada de v respecto de x, ¿verdad? Listo. Ya he llegado a mi variable x desde las dos maneras que había, ¿no? Si hubiera más, tranquilamente seguíamos. En este caso solo había dos. Listo. Pero ambas eran de ramas distintas, ¿no? Una era por esta primera rama y la otra por otra rama. Son ramas distintas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Esas derivadas deben sumarse. Y listo. Entonces obtengo esto. Que la derivada de g respecto de x había sido la derivada de g respecto de u por la derivada de u respecto de x por la derivada de g respecto de b y de b de x, ¿no? Se fijan, se está volviendo un proceso largo, pero hay que hacerlo. Entonces primero calculamos lo que es g de u. Aquí vamos a tomarlo como operación auxiliar, ¿ya? Operaciones auxiliares. Primero, voy a hallar lo que es g de u. G de u va a ser igual, a ver, veamos, ¿dónde está la función g? Ah, no, vean. Se fijan, aquí está la función g, ¿verdad? No nos daba nada, dice que la función de g respecto de, perdón, la derivada de g respecto de v, no importa, porque la función como tal es igual a 0. Si completo aquí sería igual como, no sé, 0 veces u más 0 veces v más 0. Fijan, no importa. Aquí dice que la función vale 0. Y en esta función, tanto u como v o la constante, todos los valores valen 0, ¿verdad? Si derivamos a la función g respecto de u vale 0, así que no vale la pena analizar, ya no nos dan la función como tal. Así que no vamos a derivar a g de u. En este tipo de ejercicios donde no nos dan la función, no vamos a derivar a g de u, ¿ya? Entonces, tanto g de u como g de v no lo derivamos, lo dejamos tal como está, ¿ya? No vamos a derivar porque no conocemos a la función. ¿Ya? Podría ser que nos digan derivar la función g de v, ¿ya? Y no nos digan a que es igual. En ese tipo de casos también no vamos a derivar, ¿ya? Porque no conocemos la función. En este caso nos dice que vale 0, debe ser respecto a otro valor, ¿no? Debe ser respecto a otro parámetro por el que vale 0. Pero como tal no conocemos la ecuación. No conocemos la función. Y como no conocemos, no podemos derivar. Entonces no derivamos tanto g de u y g de v. Entonces lo único que deberíamos derivar va a ser u de x y b de x, porque esas ecuaciones sí las tenemos, ¿no? Aquí tengo la ecuación de u y aquí tengo la ecuación de v. De estas sí conozco sus ecuaciones. Espero que se me entienda eso. G de u y g de b no estoy derivando porque en un principio no conozco la función g. Entonces proseguimos a ver. Como no tengo ni g de u ni g de v, lo dejo así, va a ser como en algebraico. Entonces procedo simplemente a hallar la derivada de u respecto de x. Y la derivada de v respecto a x. Listo, comenzamos con u. Ahí tengo mi ecuación, ¿verdad? U es igual a y más x, z sobre x. Tengo que derivar respecto a x. X es mi variable. Ahí tengo primero y. Derivada de y. En este caso, y no es mi variable a considerar. Derivada de y es 0. Listo, ni lo escribo. Más, derivada de x sobre z. Ah, y esto pues es un poco más complejo, ¿no? Podría anotar a u, voy a anotarlo aquí arriba, como... Aquí lo hago. Voy a reescribir la ecuación de u. U es igual a y más, ahora el x lo voy a subir al numerador con un exponente negativo. Tengo y más z por x a la menos 1, ¿ya? Y desde ahí derivaré. Me resulta más cómodo desde ahí. A ver, derivada de u respecto a x, ¿no? Derivada de y, 0. Más, derivada de z x a la menos 1. Z no es una variable en este caso, ¿no? A considerar. Por lo que lo copio como si se tratase de una constante, z. Por la derivada de x elevado a la menos 1. Es la derivada exponencial, ¿verdad? El exponente baja a multiplicar. Menos 1 baja a multiplicar. Y le resto 1 al exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. Listo, ya tengo la derivada de u respecto a x. ¿Cuánto había sido? Si ordeno exponentes y signos, va a ser igual a menos z sobre x al cuadrado, ¿verdad? Listo, ya tengo la derivada de u respecto a x. ¿Qué me falta? B de x. Ahí tengo mi ecuación de b, ¿no? Es igual a x más z sobre y.
derivamos respecto a x. Derivada de x, 1. Perfecto. Más derivada de z sobre y. Z y y no son mis variables a considerar en este momento, por lo que son constantes. Derivada de una constante, 0. Listo. La derivada de v respecto a z, ¿cuándo debe sido? 0. Ah, no, perdón. 1, ¿no? 1 más 0, 1. Listo. Reemplazamos, a ver. Entonces, g de x había sido a g de u por la derivada de u respecto de x, ¿cuándo nos salió? Negativo z sobre x al cuadrado. Más g de b por la derivada de b respecto de x, que nos salió 1. Entonces aquí sería por 1, ¿no? Aunque se sobreentiende. Listo, ya tengo g de x. ¿Qué más debe hallar para hallar z de x? Tengo que hallar a g de z. En segundo paso. Debe ser aquí al lado. Ahora derivamos a la función g respecto a la variable z. ¿Eso a qué será igual? Bueno, habrá que revisar nuevamente, ¿no? El árbol de derivación. A ver, borramos esto. Ahora no queremos hallar a x. Queremos hallar a z. Listo. Ahí tenemos el árbol de derivación. Queremos hallar la ecuación de g respecto a z. Observemos. Aquí está z, ¿no? Lo enmarco. Z, z. Veamos de qué maneras puedo llegar a z, ¿no? Veamos. Primero parto de g. La primera rama. Primero tengo que llegar hasta u. Entonces tengo que derivar a g respecto de u. Luego, una vez que estoy en u, puedo llegar por fin a z. Entonces de aquí voy a hallar la derivada de u respecto de z. Listo, eso es una rama. Directamente hagamos la otra rama también. Para llegar el otro camino hasta llegar a z. Partimos de g. Primero tenemos que llegar a v. Entonces derivamos a g respecto de v. Y una vez que estoy en v, puedo llegar a z. Fíjense la derivada de v respecto de z. Listo. Ahí ya tengo, ¿no? Dos ramas para llegar a z. La primera rama, que es igual a g de u, ¿verdad? Lo noto. G de u por u respecto de z, ¿verdad? O sea, u de z. Más, ¿no? Se debe sumar si es otra rama. La otra rama es g respecto de b, o sea, la derivada de g de b. Por. Ahora, ¿quién sigue? La derivada de v respecto de z. Por v respecto de z. Listo, ya tengo la ecuación, ¿no? En este caso, repetimos el proceso. No vamos a hallar las derivadas de g de u ni de g de b, porque no conozco esa ecuación. No derivamos, lo mantenemos así. Lo que necesito hallar es u de z y b de z. Hallo eso, ya tengo mi derivada parcial de g respecto de z. A ver, hallemos u de z. Otra vez aquí, ¿no? Operaciones auxiliares. Ahora voy a hallar a u de z y b de z. Ya tengo mis ecuaciones, ya las habían visto ustedes, ¿no? U vale y más z sobre x. Derivo respecto a z. Y es una constante en este caso, ¿no? Derivada de y es 0. Más z sobre x, ¿no? Ese 1 sobre x, ¿no? Que se sobreentiende, lo puedo sacar porque vamos a tratarlo como una constante. O sea, tengo 1 sobre x. Por z, ¿verdad? En este caso. La derivada de z, ¿cuánto es? Derivada de z es 1. Así que z por 1. La derivada de u respecto de z había sido 1 sobre x. Listo. Ahora hay la derivada de v respecto de z. Ahí tengo x. Derivada de x, 0, ¿verdad? Porque no es mi variable a considerar. Siguiente. Ahí tengo z sobre y. Ese 1 sobre y, ¿no? Que se sobreentiende que está multiplicando. También puedo sacarlo porque no es mi variable a considerar. Lo tomo como una constante. Y dejo multiplicando a z. Derivada de z es 1 también. En la derivada de v respecto a z había sido 1 sobre y. Y listo. Reemplazo acá. Entonces aquí tengo. Mi derivada de g respecto de z había sido a igual a g de u por la derivada de u respecto de z. ¿Cuánto era? 1 sobre x. Más g de b por la derivada de b respecto de z, si mal no recuerdo, era 1 sobre y. Listo, ya tengo g de x y g de z. Puedo reemplazar aquí, ¿verdad? Aquí me decía, si quería yo hallar lo que es la derivada de z respecto de x, tenía que dividir g de x entre g de z con un signo negativo, no cambiando los de signo.
Entonces, hagámoslo con azul. Entonces, z de x va a ser igual a menos g de x, ¿verdad? Que sería todo esto. Menos g de x sobre g de z. Y esto va a ser igual a negativo todo el numerador, ¿verdad? G de u por menos z sobre x al cuadrado más g de b sobre todo lo que es g de z. G de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Listo. Ya tengo mi derivada parcial de z respecto de x. Primer paso completado, ¿verdad? Y mi ecuación z de x ya la tengo. ¿Qué me falta? Me falta z de y. Hay que repetir todo el proceso, pero ahora con y. Aquí pongo. Paso 2. Hallar z respecto de y. Lo encerraré. Ya, y para hallar z respecto de y, ¿cómo hacemos? A ver, tenemos la tablita. Ah, bueno, no tenemos aquí, ¿no? En lo que es el formulario. ¿Cómo hallar z de y? Ya, pero la deducción es muy sencilla. Simplemente tiene que cambiar la variable. Aquí teníamos la ecuación de z respecto de x. Va a ser lo mismo, ¿ya? Simplemente donde ven x, cámbienlo por una y. Es decir, si quieren hallar ustedes derivada de z respecto a mi variable y va a ser igual a menos, siguen la fórmula. ¿Qué dice? En el numerador, derivada de mi función, que en este caso se llamaba g, ¿verdad? Respecto a la variable, aquí está respecto a x, pero en este caso yo quiero derivar respecto a y, entonces respecto a y sobre derivada de mi función g respecto a mi variable z. Y listo. Esto, se fijan, simplemente hemos cambiado aquí la variable. Cambian eso y ya tienen su ecuación. Entonces, para hallar la derivada de z respecto de y, ¿qué necesitan primero? La derivada de g respecto de v y la derivada de g respecto de z. Aunque esto pueden reciclarlo. Si fijan, g de z ya lo hemos hallado en el ejercicio, no en el ejercicio anterior, en el paso anterior, ¿no? Lo único que necesitamos hallar es entonces a g de v. Listo, hallamos g de v. Así que el paso a seguir es primero hallar a g de v. ¿Esto cuánto será? A ver. Tenemos que ir a nuestro... Ah, no. Está aún más sencillo de lo que parece. Si ustedes revisan, g de v ya lo teníamos, ¿verdad? O sea, no lo teníamos. Más bien no conocíamos, porque no conocemos a la función g, ¿verdad? No conocíamos a la función g, por lo cual no podemos hallar directamente la derivada de g respecto de v. Así que como no conocemos su ecuación, tampoco vamos a necesitar hallar la derivada de g respecto de v. Voy a poner aquí, tampoco derivamos. Ya está. Reemplazo, a ver. G de v no lo necesito. Anotaré a ver la ecuación. Necesito hallar yo aquí z respecto de y. Y la ecuación era, ¿no? Que necesito primero a g. ¿De qué era? A ver. Ah, no, perdón. No era g de v. Aquí un error de vista ha sido. No era derivada de g respecto de v, era derivada de g respecto a la variable y, ¿verdad? Un mal error de ojo. Ah, entonces no, g de y sí se puede hallar. Esto no, sí tenemos que derivar. Ah, ya, no, para la alegría. Necesitamos hallar g de y. G de y. A ver, necesitamos hallar primero esa ecuación, ¿no? Sí, hay que ver el árbol de derivación. Ya, queremos hallar g de y. Mi variable y está aquí y aquí también. Tengo que ver cómo llegar a mi variable, ¿no? Primero, parto de g. Tengo que hallar lo que es la derivada de g respecto de u. Una vez llego a u, tengo que derivar a u respecto de y. Y la otra rama, parto de g, primero tengo que llegar a v. Derivo g respecto de v. Y una vez llego a v, tengo que derivar a v respecto de mi variable y. Entonces mi ecuación, ¿cómo quedaría? A ver, lo anoto aquí abajo. Primera rama era hallar g de u. Entonces, para hallar g de y, necesito hallar primero g de u por u de y. Más, ahora coloco la otra rama. Tengo que hallar g de v, g de v, ¿no? G de v por
derivada de v respecto de y. V de y. Listo. Misma hermenéutica, las derivadas de g no necesito hallarlas, ¿no? Porque no conozco su ecuación. Así que no derivo ni g de u ni g de v. Lo que sí necesito es la derivada de u respecto de y de v respecto de y. A ver, ya tenemos u de x, u de z, me falta aquí u de y b de y. Listo, ahí tenemos ecuaciones, ¿no? U es igual a y más z sobre x. Derivo, esa es mi función respecto a y. Derivada de y, 1. Más z sobre x. Derivada de z es 0. Derivada de x también es 0, ¿verdad? O sea, lo estoy tomando como una constante. Así que derivada de z sobre x es 0. Entonces, derivada de u respecto a y es 1. Ahora, derivada de v respecto a y. Para esto, creo que lo que más me convendría sería reescribir la ecuación de v, ¿verdad? Entonces, pondré que v es igual a x más z, y ese y que estaba en el denominador lo subo con exponente negativo. Y ya, ahí derivo. Derivada de b respecto a y. Primero tengo x. X no es mi variable a considerar, así que derivada de x, 0. Más derivada de z por y a la menos 1. Z no es mi variable a considerar, así que se queda multiplicando. Por derivada de y elevado a la menos 1. Perfecto. Bajo el exponente. A multiplicar. Y resto en 1 el exponente. Menos 1. Menos 1 va a ser menos 2. Y si ordeno esto un poco, la derivada de b respecto de y había sido igual a menos z sobre y al cuadrado. Listo. Reemplazo todo, ¿no? Entonces, g de y había sido igual a g de u por la derivada de u respecto de y, que me había salido 1. O podría no anotarlo, ¿no? Porque se sobreentiende. Más g de b por la derivada de b respecto de y, que me salió negativo z sobre y cuadrado. Listo, ya tengo a g de y. Entonces, anotemos acá. Para hallar z de y, ¿cuál era la fórmula? Tenía que dividir aquí, recuerden, a g de y sobre g de z, ¿verdad? Negativo g de y sobre g de z. Igual a ver, negativo g de y es todo lo que hemos hallado justo ahora, ¿no? Entonces reemplazo, eso había sido igual a g de u más g de v por menos z sobre y al cuadrado. Sobre g de z. Pero g de z yo ya lo había hallado antes, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. G de z era igual a g de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Reemplazo esto también. Dice g de z es igual a g de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Listo, ya tengo z de x y z de y. Ahora sí podría reemplazarlo aquí en la ecuación original que me dan, ¿verdad? Ya tengo z de x y también tengo z de y. Por fin puedo reemplazar todo aquí. A ver. Encerremos todo. Ahí está. Hagámoslo aquí al costado. Y a ver, ahora sí, reemplacemos. Si ahí tenemos a x por z de x. Z de x ya lo había hallado, ¿verdad? Era todo esa fracción. A ver, pongo x por negativo g de u. Aunque podría copiarlo directamente, me parece. A ver, aquí está. Ahí está. Listo, ahí tengo a z de x más y por z de y. Y z de y también lo tenía, ¿verdad? Z de y era igual a todo eso. Lo marco. No lo copio bien, ahí está. Listo. Lo marco. Y lo pego acá. Listo. Ahí está también z de y. Y esto va a ser igual a k por
z al cuadrado menos x al cuadrado por y al cuadrado. Listo. Ahora aquí simplemente es hacer álgebra. A ver, metamos, ¿no? Multiplicar este x que multiplica cada término, lo haré con color verde. X que multiplica el primer término y al segundo. Lo mismo con y, que multiplica el primer término y al segundo. Y a su vez elimino paréntesis, ¿no? X por... No, de hecho no puedo todavía eliminarlo. Mantengo. X por g de u por x por este negativo z sobre x al cuadrado, ¿no? Más g de b, también lo multiplico por x. Sobre... Bueno, el denominador no va a cambiar nada, así que se mantiene. G de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Más, siguiente paréntesis, y va a multiplicar cada término. Entonces voy a tener ahí g de u por y, ¿verdad? Más g de b también por y. Por lo que tenéis también, menos z sobre y al cuadrado. Y el denominador se mantiene. Ahora, si me juego con los signos, ¿no? Aquí tengo un signo negativo por delante y aquí también. Este signo puedo subirlo a cada término de mi numerador. Y ahí sí ya podría eliminar paréntesis. G de u de x por x al cuadrado, entonces va a cambiar de signos. Antes de ello, ¿qué más podría hacer? Aquí tengo un x que se puede simplificar con este x que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y lo mismo acá, aquí tengo un y que se puede ir con un cuadrado del y. Entonces me queda g de u por negativo z sobre x. Y no olvidemos que este signo negativo le va a pasar a multiplicar, ¿no? Cambia signo negativo. Más, pero como estoy multiplicando por un signo negativo, va a ser menos g de b por x sobre su mismo denominador. Ahí tenemos g de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Siguiente, ahí tengo, más la siguiente fracción. Ahí tengo g de u por y. Lo estoy multiplicando por un signo negativo, así que cambia de signo. Voy a tener negativo g de u por y. Más, bueno, también estoy multiplicando por un negativo, así que voy a cambiar negativo g de b por menos z sobre y. Sobre su mismo denominador. Y esto sigue siendo igual a k por z al cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado. Ya, muy bien. Ahora veamos. La primera y la segunda fracción, si se fijan, tienen el mismo denominador. Estamos hablando de fracciones homogéneas. Así que puedo agruparlo todo en un mismo denominador. Ya, espero que sea suficiente. Tengo g de u de 1 sobre x más g de v de 1 sobre y. Por 1 sobre y. Listo, ahora sí copio todo. Pero antes, ¿qué podría hacer? Si se fijan, hay signos que no se podrían operar, ¿no? Como por ejemplo, este menos con este menos se vuelve signo positivo. Y este menos con este menos, signo positivo también. Ahora sí, copio todo. Ahí tengo g de u por z sobre x. Menos g de v por x. Más. Bueno, aquí respetamos su signo, ¿no? Negativo g de u por y. Siguiente, menos por menos, más g de v por z sobre y. Y sigue siendo igual a k por z cuadrado menos x al cuadrado y cuadrado. Ya, muy bien. Ahora a ver, veamos qué términos podemos agrupar. Veo que podríamos agrupar este primer término con este, el último término, ¿verdad? Y a su vez agrupar entre esos dos. ¿Se fijan? Hay términos en común. Entre el primero y el último, ¿qué podría factorizar? Podría factorizar una z, ¿no? Ahí tengo z, ahí también tengo z. Podría factorizar un z entre esos dos. Perfecto, ya factorizo eso. Lo marcaré con otro color, con verde. De aquí factorizo z y de aquí también factorizo z. Entre mis otros dos términos centrales, ¿qué podría factorizar? Bueno, primero podría factorizar el signo, ¿verdad? Factorizo el signo primero. ¿Qué más? Ya sé. Lo que voy a hacer es factorizar entre estos dos un x por y. Eso voy a factorizar. ¿Ya? A ver, ordenemos. Entre el primero y el último hemos dicho que factorizamos z. Si factorizo z, ¿qué me queda? G de u por 1 sobre x, ¿verdad? He hecho mucho paréntesis. Voy a usar corchetes, me parece. Z
por g de u por 1 sobre x del primer término. En el último término, factorizo z, ¿qué me queda? Más g de b por 1 sobre y. Luego, entre mis términos centrales, he hecho que voy a factorizar el signo, ¿verdad? Así que factorizo el signo. ¿Qué más voy a factorizar? Un x por y, les dije. X por y. ¿Qué me queda? Si factorizo un x de mi segundo término, bueno, este x se va, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Me falta un y. Entonces voy a tener que complementar. Me va a quedar g de b por 1 sobre y, ¿verdad? Si multiplican, me da lo mismo que el segundo término. Así que no afecte nada. Simplemente estoy complementando. Como le estoy quitando algo que no tiene, pues tengo que dividir, ¿verdad? Esa cantidad. Le he quitado un x por y, me va a quedar g de v por 1 sobre y. En mi segundo término, factorizo el signo. Bueno, menos. Ahora se vuelve más. G de u. Ahora, le voy a quitar un x por y. Si le quito un y, este y se va. Pero me falta un x, entonces tengo que complementarlo. Si le quito un x, tengo que complementar con 1 sobre x. Y si ustedes realizan las multiplicaciones respectivas, van a ver que no ha afectado en nada. Sigue siendo lo mismo. Y todo esto estaba dividido entre g de u por 1 sobre x más g de b por 1 sobre y. Y quizás alguien ya lo vio. Lo que tengo dentro de mis corchetes, ¿no?, en el primer y mi segundo término, es lo mismo que lo que tengo en mi denominador. Es lo mismo. Entonces puedo simplificarlo. Esto se va con esto y esto se va con esto, ¿verdad? Y esto va a ser igual a k por z cuadrado menos x al cuadrado por y al cuadrado. Listo. Si simplifica todo, ¿qué me queda? No, todo se ha simplificado, todo se han vuelto unos. Z por 1 me queda z menos xy por 1, xy. Igual a k por z cuadrado menos x cuadrado, y cuadrado. Listo. Aquí simplemente tendré que despejar acá, ¿verdad? Bueno, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo, si se fijan, diferencia de cuadrados. Entonces reescribo. Esto que va a ser igual a z menos x por y va a ser igual a k por diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual a z menos x por y por z más xy, ¿verdad? Y aquí, ¿qué puedo simplificar? Z por x menos y se va con z menos x por y, ¿no? Entonces me queda que 1 había sido igual a k por z más x por y. Y finalmente, si de aquí despejo acá, me queda que k había sido igual a 1 sobre z más x por y. Y listo. Ejercicio resuelto. ¿No? Este ejercicio ha sido un poco complicado y largo, ¿verdad? Se fijan, hemos necesitado bastantes derivadas parciales y hemos tenido que seguir lo que son el árbol de derivación. En este caso ha sido respecto de v y bueno, de ahí se ha desglosado, ¿no? U depende de x y z y v depende de x y z respectivamente. Y bueno, al final nos queda que el valor de k había sido 1 sobre z más x por y. Este ejercicio, como les mencionaba, era uno de los que nos han presentado los auxiliares. Creo que era el más sencillo de todo el examen. Ahí está, es un poco largo, pero el proceso es sencillo. Todo es metódico, tienen que ir bajo un método. Primer paso, ¿cuál era? Convertir en nuestra función en función solo de dos variables. Estaba en función de x y z y x y z, ¿verdad? Era un poco redundante, no nos servía. Así que primero era hacer cambios de variable. Que la primera componente sea u, la segunda que sea v. Primer paso, tener a tu función respecto únicamente a dos variables. En este caso hemos elegido las letras u y v. Ese era el primer paso. Segundo paso, ¿qué había que hacer? El árbol de derivación, ¿no? Este era nuestro segundo paso. Una vez tenemos el árbol de derivación, tenemos que identificar qué tenemos que derivar. En este caso hemos visto, necesitábamos a z de x y z de y. Pero mi función no estaba con una z despejada, ¿verdad? Necesitamos una función donde estuviera z despejado. No lo estaba. En ese caso, ¿qué se utilizaba en cálculo 1? Al igual que acá, derivadas implícitas. Aquí se deja la fórmula. Entonces obteníamos que para hallar la derivada de z respecto de x, teníamos que hallar primero las derivadas parciales de g de x y g de z, ¿no? Entonces, analizábamos, ¿no? Para hallar g de x, ¿qué necesitamos hacer primero? Analizar el árbol de derivación que ya teníamos. Analizábamos qué derivadas había que multiplicar, qué sumar, y listo. Todo era cuestión de derivar, ¿no? Y reemplazar. Lo mismo con g de z. Veíamos el árbol de derivación, reemplazábamos y listo. Obtenemos z de x. Z de y, proceso análogo, de la misma manera. Y finalmente, todo lo reemplazamos en el enunciado que nos daban al principio, ¿verdad? Y desde ahí acaba el cálculo. A partir de ahí, todo es álgebra.
y llegamos a nuestra solución, ¿ya? Espero que se haya entendido. No sé si hay alguna duda por ahí, de algún paso que quizás haya resuelto muy rápido o no se me haya dado a entender. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar a otro ejercicio. A ver, observemos la guía de prácticas, un ejercicio similar. Listo, es decir, si la función f de x menos z y y menos z es igual a 0, define en forma implícita z como función de x y y. O sea, nos pide hallar la derivada parcial respecto de z respecto de x más la derivada parcial de z respecto de y. Y aquí vemos claramente que la función no está bien organizada, ¿no? Está de manera implícita. Así que primer paso, tenemos que, les había dicho, formar una función que esté en función únicamente de dos variables, ya valga la redundancia. Ya tenemos a f de x menos z y y menos z igual a 0. Podemos usar un cambio de variable. Podríamos llamar a estos primeros componentes x menos y, no sé, otra vez usamos a u. Y a y menos z llamémoslas v. Si hago el cambio de variable, obtengo una función que depende solamente de u y de v. Listo. Y a partir de ahí ya puedo hacer mi árbol de derivación, ¿verdad? Recordando siempre que u va a ser igual a x menos z y v va a ser igual a y menos z. Muy bien. Iniciamos nuestro árbol de derivación. Veamos, como primera instancia tenemos a la función f, ¿verdad? La función f de quiénes depende. Primero dice que depende de u y de v. Depende de esas dos variables. U y v. Y u, a su vez, depende de las variables x y z. U depende de x y de z. Y v, ¿de quién depende? De las variables y y z. Y y z. Listo, ya tenemos el árbol de derivación, ¿no? Sencillo. ¿Cuál sería el siguiente paso? En este caso, como se había dicho, necesitamos hallar la derivada de z respecto de x. O sea, necesitaríamos tener a la variable z despejada en nuestra ecuación, pero no lo tenemos. Así que vamos a aplicar derivadas implícitas. Recordamos la fórmula. Está en las diapositivas. Aquí está. No se copió. Dejémoslo ya aquí a un lado, a ver. Ahí que esté. Listo. Necesitamos hallar z de x, ¿verdad? Ahí ya tenemos directamente la fórmula para hallar z de x. Tenemos que hallar primero lo que es la derivada de la función respecto de x, o sea, f de x, y necesitamos hallar la derivada de la función respecto de z, a f de z. Listo, es mi primer paso. Hallar la derivada de z respecto de x. Hagámoslo más abajo, de acá. Va a ser igual a menos, ¿qué habíamos dicho? F de x sobre f de z. Bien, necesitamos hallar f de x y f de z. Primer paso, hallar f de x. F de x, ¿cuánto vale? A ver, veamos el árbol de derivación. X lo tengo únicamente acá, ¿verdad? En una rama. F de x, ¿cómo lo hallo? Primero, tengo que hallar la derivada de mi función respecto de u. Y luego tengo que hallar la derivada de u respecto de x. Entonces, f de x va a ser igual a, como ahí vemos, a f de u por u de x. Listo, ya tengo f de x. F de z, ¿cómo se hallaría? También podríamos anotarlo acá, a ver. Para hallar f de z, ¿qué necesito? A ver, veo otra vez mi árbol de derivación. Z en este caso está en dos lugares, ¿no? Está aquí y aquí. Voy a tener dos ramas. Primero, derivo a mi función respecto de u. Y luego, una vez que estoy en u, puedo hallar la derivada de u respecto de z. Listo. Primera rama concluida. La siguiente rama, tengo que hallar la derivada de la función respecto de v por la derivada de v respecto de z, por fin. Ahora al revés, derivada de v respecto de z. Listo. Anoto. Entonces, f de z haya sido igual a f de u, la derivada de la función respecto de u,
por la derivada de u respecto de z, más la siguiente rama, la derivada de la función respecto de v, por la derivada de v respecto de z. Listo, ya tengo sus ecuaciones, ¿no?, de las derivadas parciales. Ahora, ojo, la función que depende de u y v, esta f de v, nosotros lo hemos armado, ¿verdad? Hemos hecho un cambio de variable. Por lo que no conocemos a qué es igual esta función, ¿ya? No voy a decir que es igual a 0, no sabemos a qué es igual. ¿Ya? No conozco porque he hecho un cambio de variable. No sé la ecuación, por lo que no puedo hallar su derivada. Entonces, no voy a hallar ni la derivada de f de u, ni la derivada de fv. No voy a poder hallarla, así que pongo no derivo, ¿ya? Porque no voy a poder directamente obtener su derivada. Bueno, no derivar. Ya. F de u, f de v, no puedo derivar porque no conozco la ecuación. Lo que sí puedo es u de x y u de z y b de z. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones sí las tengo. U es igual a x menos z y v es igual a y menos z, ¿no? Obviamente las tengo. Yo he hecho el cambio de variable. Así que derivo. Primero, a ver, a u de x. Hagámoslo acá. Operaciones auxiliares. Primero, voy a hallar lo que es u de x. U de x es igual a... Veamos, aquí tengo mi ecuación de u. Tengo que derivarlo respecto de x. Derivada de x, 1. Menos derivada de z. No es mi variable, 0. Entonces, u respecto de x había sido igual a 1. Listo. Aprovecharé para hallar u de z y b de z. Yo tengo que u de z es igual a ¿qué? A ver. Aquí tengo mi ecuación. Ahora lo derivo respecto de z, ¿no? Derivada de x, no es mi variable, 0. Menos derivada de z. Derivada de z, 1. U de z es igual a menos 1. Siguiente. Ahora hay una derivada de b de z. Ahí tengo, ¿no?, la función de b. Derivo respecto de z. Derivada de y no es mi variable, 0. Menos derivada de z es mi variable, 1. La derivada de v respecto de z también valía menos 1. Listo, reemplazo. F de x había sido igual a f de u por u de x. ¿Cuánto valía? 1. Por 1. Aunque se sobreentiende, ¿verdad? Así que simplemente f de u. F de z, ¿a qué había sido igual? A f de u por u de z. U de z, ¿cuánto me salió? Menos 1. Entonces aquí por menos 1. O simplemente podría poner signo negativo por delante, ¿no? Y se sobreentendería. Pongamos negativo f de u más f de b por la derivada de b respecto de z. También nos salió menos 1. Podríamos simplemente cambiar de signo y listo, se sobreentiende, ¿verdad? Y listo, ya tengo f de x y f de z. Entonces ya puedo hallar la primera derivada parcial que me pedía. La derivada parcial de z respecto de x era igual a negativo f de x sobre f de z. F de x aquí era igual a f de u. Y f de z era igual a negativo f de u negativo f de v. Aquí, si se fijan, puedo jugarme un poco con los signos. Este negativo se puede ir con estos negativos de acá. Y me queda finalmente que la derivada de z respecto de x había sido igual a la derivada de la función respecto de u sobre la derivada de la función respecto de u más la derivada de la función respecto de v. Listo. Ya tengo lo primero que me pedía. Z respecto de x. Ahora, ¿qué me falta? Z respecto de y. Entonces, hagámoslo acá paralelamente. Z respecto de y. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues bueno, veamos. Aquí, si se fijan, les dije, no tenemos directamente en nuestro formulario cómo hallar z respecto de y. Pero les dije, pueden sacarlo a partir de esta. Simplemente donde ven x cambian por un y. Entre la derivada de z respecto de y va a ser igual. Donde vean x colocan y. Negativo. Derivada de la función respecto, en este caso, de y. Sobre la derivada de la función respecto de z. Entonces, para hallar la derivada de z respecto de x, ¿qué necesito? La derivada de la función respecto de z y la derivada de la función, la derivada de la función respecto de y también de z. Ahí está. La derivada de la función respecto de z ya la tengo, porque me pedía para la anterior derivada parcial, ¿no? Aquí está, f de z. Lo que sí necesitaría es f de y. Eso hallo. Esto va a ser igual a
negativo f de y sobre f de z. F de z ya lo tengo, solo necesito a f de y. Listo, veo otra vez mi árbol de derivación. Ya ven, necesito la variable y. Y está únicamente aquí. Entonces veamos, solo va a ser una rama. Primero tengo que hallar la derivada de mi función respecto de v, y una vez que estoy ahí, recién derivo a b respecto de y. Listo. Como es una misma rama, se multiplica, ¿no? F de y había sido igual a la derivada de mi función respecto de b, f de b, por la derivada de mi función v respecto de y. Ya, f de b no puedo hallar su derivada, ¿no? Porque no conozco su ecuación, así que no derivo. B de y sí puedo hallarlo, ¿no? Porque tengo su ecuación, así que vamos a operaciones auxiliares. B de y va a ser igual a, ahí tengo la función de b, derivo respecto de y. Derivada de y, 1, menos z. Z no es mi variable, así que derivada de una constante, 0. 1 menos 0, 1. Listo, la derivada de v respecto de y había sido 1. Entonces reemplazo. Aquí tengo que f de y es igual a f de v por 1, ¿verdad? Aunque se sobreentiende. F de v. Listo. Entonces puedo hallar la derivada parcial. La derivada parcial de z respecto de y era igual, ¿no? A negativo f de y sobre f de z. Y esto va a ser igual a reemplazo. Negativo f de y. F de y he hallado que es igual a f de b sobre f de z. F de z ya lo hallé, ¿verdad? Está aquí. Es igual a menos f de u menos f de b. Y aquí de igual manera me juego con los signos. Este menos se va con este y con este. Y me queda que la derivada de z respecto de y había sido igual a f de v respecto a f de u más f de v. Listo, ya tengo las derivadas parciales de z respecto de x y z respecto de y. ¿Qué me pedía el ejercicio? Hallar la suma, ¿no? De esas dos derivadas parciales. Entonces la sumo. La derivada de z respecto de x más la derivada de z respecto de y es igual a... Copio, a ver, un segundo. Ahí está. Esa era la derivada de z respecto de x más... Ahora coloco la derivada de z respecto de y. Ahí está. La derivada de z respecto a y. Listo, sumo. Ahí puedo observar que se trata de fracciones homogéneas. En el denominador se copia, ¿verdad? Se mantiene. Esto va a ser f de u más f de b y los numeradores se mantienen. En el primer numerador tenía f de u más el segundo numerador, perdón, f de v. Listo. Aquí veo que tanto numerador como denominador son iguales, así que se simplifican. Entonces, las derivadas parciales de z respecto de x más la derivada parcial de z respecto de y había valido 1. Y listo. Si nos fijamos, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Nos sale lo mismo que en la respuesta.